Bienvenidos todos a Súbele a 11. Yo soy Pamela Yan y estoy muy entusiasmada de poder traer otro episodio de esta saga de programas que se convierten en podcast para que lo puedas escuchar cuando quieras y en donde quieras, en todas las plataformas. De entrada, si te has perdido alguno de los episodios, sabes que puedes encontrarlo en www.subelea11podcast, todo con letra, subelea11podcast.com. Ahí encuentras todas las plataformas, todos los episodios y por supuesto si no lo estás en este momento viendo en vivo o escuchando en vivo, lo puedes encontrar o revivir cuantas veces quieras. Esa es la magia del podcast, qué maravilla. Y bueno, pues hablando de medios de comunicación, hablando de la magia de la comunicación, pues el día de hoy tengo una invitada que todos ustedes conocen. La verdad es que no necesita presentación porque es una mujer que se ha dedicado por más de 39 años al mundo de la comunicación de una manera exitosa, ya que en este medio es muy fácil llegar. Bueno, digamos fácil entre comillas, ¿no? Pero es más fácil llegar que mantenerse. Y mantenerse con un prestigio, con una reputación, en donde realmente logres poner tu carrera, tu talento, tu pasión al servicio de tantos hogares a los que al tiempo de la grabación de este programa, de este episodio, pues ella está cumpliendo 39 años de transmisión ininterrumpida con su programa de radio. Dígase, porque es la verdad, uno de los programas de radio más importantes de México. Así que doy la bienvenida a mi queridísima, admiradísima y además puedo decirlo con mucho orgullo y con mucha gratitud, mi amiga Janet Arceo. Bienvenida, Janet. Muchas gracias, Pamela. Gracias por invitarme. Y yo, la verdad, muy agradecida por la presentación. Estar en tu podcast suena padre porque tú sabes que a mí me encanta cómo haces tú las cosas. Eres tan vital, eres tan poderosa con esto de la comunicación que siempre te aprendo algo. Te lo digo de corazón, porque con esto de la forma persuasiva de hablar, ha sido mi gran maestra y me gusta que hagamos este ejercicio de tú y yo y poder, así como lo hacemos para el programa de radio, que efectivamente acaba de cumplir años, pues hacerlo ahora en tu espacio. Ya sabrás que me dijiste, oye, ¿vienes? Yo dije, ya. Y aquí Ahí estoy. estoy, ay, gracias. Es que la verdad sí, es bien lindo cuando de pronto, como decía hace poquito que festejaste los 39 años de Janet Arceo y la mujer actual, nos dimos cuenta que llevaba yo aproximadamente 7 años colaborando como ¿Sí? especialista en comunicación dentro de tu programa. Y de repente dijimos, wow, qué rápido pasa el tiempo y qué bendición que seamos como estas dos almas que nos venimos a encontrar o a reencontrar, dependiendo de lo que cada quien crea, en esta vida para poder sumar esfuerzos, porque creo que las dos tenemos esta vocación de servicio y estas ganas de aportarle algo valioso a la gente. Entonces, gracias por aceptar esta invitación, Janet. Yo feliz, de verdad encantada. Y son más de 60 trabajando en los medios de comunicación, aunque ustedes no lo crean. Es toda la vida. Me encanta porque creo que de eso y mucho va a salir en la plática hoy con todos ustedes, porque hay cosas que se planean y cosas que no. Quién sabe, yo sí creo en el destino, quién sabe ustedes, pero ahí lo dejamos para la charla. Eso, qué maravilla, porque de hecho ya me muero de las ganas de hacerte la primera pregunta, porque a ver, ahorita estás cumpliendo 39 años, ininterrumpidos, ¿no? De éxito rotundo, junto con un equipo maravilloso que se ha convertido en una familia. Pero a ver, hace 39 años, ¿qué pasaba con Janet Arceo? O sea, realmente, hace poco Janet, en otro episodio, entrevistaba a Álvaro Gordoa, ¿no? Que tú lo conoces bien, del todo el Lo tema de la quiero imagen mucho. pública y demás. Y él me decía, Pam, yo nací pensando que iba a triunfar, yo me la creí desde el principio. Y dije, qué bendición, porque no siempre es así. Entonces mi pregunta es, Janet, antes de empezar con esta carrera tan prolífera, ¿tú te imaginabas así? ¿Creíste en ti desde el principio? ¿Cómo fueron esos comienzos? Pues es que ahí sí te voy a tener que contestar algo que suena para algunos un poco raro, pero yo no me di cuenta. Por supuesto que no lo pensé. Yo a los 3 años ya estaba en la televisión, a los 3 años de edad. Yo ya estaba en un programa que se llamaba Club del Hogar y que ha sido un programa ícono de la televisión. Y yo estaba a un mes de cumplir 3 años de edad y ya iba a ese programa a lavarme los dientes y, y ahí empezó mi trabajo. Todo ¿Cómo empezó en llegaste el, ahí?
Pues por el sí de mi mamá, vivíamos muy cerca de Televicentro y entonces Danielito Pérez Alcaraz estacionaba su auto en la puerta de la casa de ustedes, ahí en la calle de Tolsá, que es la paralela avenida Chapultepec. Mi mamá, por supuesto que quería ver al señor de la televisión y me traía muy mona, muy coquetita, me arreglaba desde chiquita con las crinolinas que se usaban en ese tiempo y le llamaba la atención yo a Danielito. Y mi mamá feliz de decirle adiós, Danielito. Buenas tardes, Danielito, porque era pues un programa muy visto en la televisión. El día que a su programa no se pudo presentar la niña que se lavaba las dientes con el cepillo de la pasta colorada, bueno, de la marca esta roja, pues entonces, ¿sabes qué dijo? Danielito, dile a la señora que tiene a la niñita chiquita que a ver si nos la presta para que se lave los dientes en el programa. Cuando llegó el asistente de Danielito a mi casa, mi mamá le dijo, sí, porque mi mamá lo que quería era entrar a Televicentro, ver cómo se hacía el programa que ella veía por la televisión. Y ese sí de mi mamá marcó que yo entrara. Afortunadamente, yo estuve feliz, me lavé los dientes muy a gusto y todo el tiempo que la niña que hacía el comercial se enfermó, yo me quedé supliéndola. Y cuando la niña regresó, yo ya le había quitado el trabajo y ya anunciaba otras cosas, otros clientes que habían entrado al programa. Y yo desde ese momento me quedé en los medios de comunicación y no tuve que preguntarme, Pamela, espero que con esto te conteste la pregunta, porque yo no lo pensé, era yo una, todavía puedo decir, era una bebé, todavía ni sabía hablar bien y ya estaba en la televisión. Nunca me imaginé lo que iba a pasar. ¿Y y qué pasó cuando, a ver, no lo sé, ¿no? Porque yo no tengo como la misma historia. ¿Qué pasa con una niña que literalmente crece en la televisión y que de repente crece de edad y se da cuenta que no todo el mundo está en la televisión, ¿no? Y que no es necesariamente como a lo que se dedican todos los niños, ¿no? Y entonces de pronto llega el momento en el que probablemente tú tienes que tomar una decisión. Oye, me quedo aquí, le sigo por acá, es algo que me gusta a mí, ahora nada más el sí de mi mamá. Eh, ¿Cómo fue creciendo esa niña para tomar la decisión de llegar a donde estás en este momento? Bueno, pasaron muchas cosas porque sí me gustó y porque yo estaba en un mundo de adultos sintiéndome muy contenta, consentida. En Televicentro en ese tiempo era una gran familia y en Club del Hogar fui nada menos que apapachada. Al poco tiempo empezó la televisión a color y fui también muy apapachada en los inicios de la televisión a color. Yo para entonces ya hacía playback, seguía el lip sync de las cantantes de ese momento, Angélica María, Pili Gaos, Leda Moreno, todas las cantantes, Julisa, y mi mamá ponía los discos de 33 revoluciones, los acetatos en 45, y yo seguía como si fuera una ardillita, y eso le gustó mucho al público, pero también al señor González Camarena, que me introdujo inmediatamente a su programa La Hola Baby, en donde estaban los babies, Pili Rosita González, Genaro Moreno, y ahí hago una carrera sin dejar el Club del Hogar, pero también ya iba a la escuela, ya estaba estudiando la primaria. Cuando mi vecina, Erika Imelda Salvador, una niña de mi edad, me dijo, como no sé si a los meses de yo estar en la televisión, que yo me metía a su televisión y que cómo le hacía, fue cuando yo no entendí nada y le pregunté a mi mamá que cómo me metía yo a la televisión de Erika Imelda Salvador. Y me dijo mi mamá, no, es que no te metes a su televisión. Ah. Cuando llegamos otra vez a Televicentro, no sé, me explicó y yo fui entendiendo que los señores que estaban atrás de esas cajas grandotas, que era una cámara, porque los programas eran en vivo, yo no me veía en la televisión, no eran grabaciones, eran programas en vivo. En 1958. Entonces, fui entendiendo que lo que yo hacía se reproducía y se veía en la pantalla que yo también tenía en mi casa, blanco y negro, por supuesto, y luego ya a color con los otros programas, y fui entendiendo, y después ya era locutora, modelo, playbackera y actriz, y luego después era locutora, modelo, playbackera y presentadora, y entonces así fui avanzando en diferentes Maravilla. cosas, y mi mamá cada vez que le decían, Teresita, ¿podrá Janet venir a cantar con la Sonora Santanera, la Caperucita Roja? Mi mamá decía, sí. Yo nunca había cantado. Yo tenía 5 años. Pero mi mamá decía, sí puedes. Y entonces, pues sí puedo. Y llegué, aunque me costó trabajo,
canté con la Sonora Santanera, la Caperucita Roja, y yo dije, qué ojos grandes, ¿qué tienes, abuelita? Y, bueno, pero mi mamá me decía, sí puedes. Y yo no estudié actuación, pero estaban los teleteatros, mi mamá me ensayaba los textos, me los aprendía de memoria, iba yo al ensayo en frío, al ensayo con cámaras y luego en la noche el teleteatro, y yo lo hacía porque mi mamá me decía, sí puedes. Y entonces así fui diciendo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y así seguí por mi carrera y nunca más me pregunté si yo quería hacer otra cosa. Claro, terminé la primaria, la secundaria, estudié para secretaria ejecutiva, que era lo que se estudiaba en aquel entonces, pero yo nunca dejé de estar en la televisión o en doblaje o en teatro o en revista musical, en fin, siempre he estado en los medios, Pamela, no sé hacer otra cosa. Wow, que bueno, mira, que te quede claro que lo que sabes hacer lo sabes hacer muy bien. O sea que con eso tenemos. Me gusta, me apasiona. Janet, ¿cuál es ese momento? ¿No? Porque de pronto, a ver, tendemos a creer erróneamente que el camino al éxito es ascendente. ¿No? Que es como una persona que de repente todo bien, pero confía en sí misma, todo le sale increíble, nunca duda, éxito tras éxito, todo bien. ¿Hubo algún momento en donde Janet haya vivido una dificultad, donde haya vivido una tremenda inseguridad, donde haya sido arrastrada por el miedo, donde hayas a lo mejor tocado fondo? Un momento que a lo mejor haya determinado tu carrera o tu vida, ¿no? O sea, que, porque luego son momentos que nos definen hasta nuestro propósito y nuestra misión. Cuando te digo esto, ¿qué momento viene a tu mente, Janet? Pues viene el inicio de este programa de radio que acaba de cumplir 39 años y que se llama La Mujer Actual, en medio de muchos otros tropiezos, en medio de muchas otras situaciones, de muchos miedos, de muchas veces de creer que no podía hacer algo. Y yo les voy a platicar que cuando yo hacía un programa de televisión que se llamaba La Mujer Ahora, que pasaba en Canal 2 de la televisión matutina con Evelyn Lapuente, con Paco Stanley, Ah, en fin, al poco tiempo de ese programa, que yo ya trabajaba como actriz en la XCW, surge la idea de la radio hablada y piensan en mí, pues, dos personas muy importantes en mi carrera, Jaime Almeida, que era el director de Radiopolis, y también Carlos González Cardoso, con quien yo hacía radionovelas, magnífico escritor y director de radio. Y me dicen, Janet, por órdenes del señor Azcárraga mismo, vamos a cambiar y W se vuelve radio hablada. Y tenemos una serie de programas que van a durar 3 horas cada uno y hemos pensado para que tú conduzcas en lugar de las radionovelas que van a desaparecer, que te quedes tú en el horario de 9 a 12 del día en un programa que se va a llamar El Mundo de la Mujer y me empiezan a platicar de qué se trata y así primero nos citaron pues lo individual, después se hizo una junta con todos los futuros conductores en donde estaba Héctor Martínez Serrano, estaba, te voy a decir, Juan Calderón, fíjate tú, éramos un equipo de veras muy nutrido, Marisa de León, Pita Ojeda, de veras era un grupo muy lindo de comunicadores y empieza todo este camino de preparación de la nueva programación hablada y dije, qué interesante, pero esto está muy complicado. Cuando voy a la primera junta en lo individual, le digo yo a Carlos González Cardoso, don Carlos, yo le agradezco mucho que piense en mí, pero este es un paquete muy grande, o sea, ¿cómo a 3 horas de programa voy a tener como coconductora a Jenny Capuano, a un locutor también, a Marco Tulio García, sí, pero llenar 3 horas y buscar contenido de diferentes especialistas. ¿De dónde saco? Pues ahí es donde empieza tu trabajo y tienes que armar y nos empiezan a mostrar unos como relojes. Yo no sabía cómo se hacían esos programas cuando empiezo a ver la preproducción y veo que es algo muy, muy complicado y que había que llenar segmentos con contenido. Ahí no era Janet la conductora de un programa de espectáculos como siempre en domingo, ahí no era Janet la que hacía Hogar Dulce Hogar con Sergio Corona y Luz María Aguilar y el Flaco Ibáñez, ahí no, ahí era Janet Arceo Maldonado,
como mujer, hablándoles a otras mujeres, por supuesto desde mi inexperiencia como una mujer joven, pero entrándole a temas de todo lo que se te ocurra. Y entonces tiene que haber medicina, pero medicina se subdivide en medicina del varón, medicina de los hijos y psicología. Y empezamos a ver las subdivisiones. Dije, no, no. Cada junta, Pamela, cada junta que se hacía para ver el contenido de mi programa, Telma Legaspi era la productora en ese momento, cada vez que había una junta, yo llevaba un argumento para decirles que yo no era la persona ideal para ese programa que se llamaba El Mundo de la Mujer. Yo necesitaba convencerlos de que buscaran a otra persona porque yo no me sentía capaz. Y además, en el fondo de mi corazón, Pamela, yo decía, es que tengo mucho que exponer porque yo ya traigo una trayectoria larga de programas en la televisión y demás. Me voy a lanzar al radio, a donde solamente he estado como actriz, pero no hablando yo en el micrófono con mis pensamientos, lo que yo creo, entrevistando a tantos especialistas sobre temas que yo no tengo ni la menor idea. Y de veras, siempre llevaba un argumento. Y le decía a Jaime Almeida, Jaime, es que ya pensaste bien, mira, yo creo que ha de haber gente con mucha más experiencia que yo que podrá abordar los temas. Y me decía Jaime, no, lo que quiero es eso, que tú seas la voz del público, que tú al conducirlo hagas las preguntas que el público le quisiera hacer a ese doctor, pero Jaime, ¿de dónde saco tal cantidad de especialistas? Pues ahí es lo que estuvimos trabajando 3 meses y medio antes de lanzar toda la fórmula hablada, que W fue la primera estación que lo hizo, te quiero decir, y ya después ya empezaron a surgir los demás programas, pero fuimos pioneros en este tipo de programa de revista, que así lo llamaron ellos, en donde cada determinado tiempo cambiábamos de invitado y era pasar de la medicina al arreglo personal, porque además lo que sí me dijeron es, necesitamos romper la idea de los programas femeninos que hasta entonces existían en la televisión y en todos lados, en donde decías un programa femenino, bueno, belleza, cocina, astrología, arreglo personal, ¿no? Y chismes, ¿no? Seguro. Por ahí. Y decía Carlos González Cardoso y Jaime, no queremos eso. Queremos llegar con información fresca, importante, para el ama de casa joven, inexperta, que se le quema todo lo que hace en la cocina. Sí vamos a tener cocina, pero también que no sabe cómo sacar adelante a su bebito, que es el primero que tiene, que no sabe, tenemos que irnos desde lo más sencillo, que enseñar a la mujer a cuidarse cuando decide embarazarse, si ya revisó sus dientes, si ya revisó irnos desde lo más sencillo. Y me decían ellos, para que visto después, fíjate tú qué visión la de Jaime Almeida y la de Carlos González, para que visto después el programa, hace cuenta que te subes a una cámara aérea y ves el programa El Mundo de la Mujer y entonces ves un todo del apoyo a las mujeres para que puedan hacer su trabajo, su labor como amas de casa, pero también comprometidas con ellas, que lo puedan ver como un todo interesante, pero que lo fuiste machacando desde los temas, velos, pero de veras, desde los pedacitos más chiquitos, desde ahí empiezan los temas para que los vayas viendo crecer y los vayas... No, bueno, es que yo entraba en pánico, yo sudaba, llegaba a la casa y le decía a mi mamá, mamá, no, este es un paquete muy grande, yo no puedo. Y mi mamá una vez más me dijo, claro que puedes. ¿Por qué no? Claro que puedes. Y mi mamá siempre me lo dijo desde que yo era chiquita. Claro que puedes. Pero como ya yo tenía poder de decisión, decía yo, no, es que yo dentro de mí no. Y pues no me salió ninguno de los argumentos que llevé a las reuniones. Y el 3 de noviembre de 1982, ya con un buen bagaje de especialistas, que llevé, por supuesto, a mi dentista, el doctor Alfonso Irata, empecé a buscar entre mí la gente que yo conocía y a la que le tenía confianza. Y empecé a hacer así un equipo de colaboradores. Jenny Capuano me presentó a Shaya Michan,
que nunca se había hablado de naturismo y Los nutrición. jugos, claro, sí, Y sí. entonces entra Shaya porque Jenny Capuano tuvo la idea, mi coconductora, y luego Shaya trae a su esposa, que es Margarita Chávez, y lleva Toda 38 de la los 39 vida. años conmigo. Y entonces empezamos a elaborar, como una receta, empezamos a elaborar, a ponerle sabor, y llegó una magnífica especialista en sexualidad. Debo decir, y lo digo de corazón, que cuando empezamos el programa tuvimos muchos depredadores. Hubo muchas mujeres que hablaron y se quejaron porque querían seguir escuchando sus radionovelas, porque no les gustaba estar escuchando a las 9 de la mañana a Janet Arceo platicando de sexualidad con una doctora en sexualidad, pero que dijera, es que a los niños tenemos que explicarles cómo se llama su cuerpo y que lo toquen de una manera natural y que le llamen, si le llaman al dedo, dedo, pues también que el niño le llame a su pene, pene y que le llame la niña Claro. a su vagina, vagina y que aprenda a conocer su cuerpo sin llamarle como si fuera la frutita del mercado. Y entonces cuando empezaba ella a hablar, no sabes la cantidad de llamadas que llegaban, que no estaba bien, que lo que estábamos haciendo no era correcto, que esos programas deberían pasar en otro horario y nunca hicimos nada que fuera incómodo. Estábamos haciendo algo diferente, eso sí, Pamela, Sí, algo sí fueron, diferente. fuiste disruptiva en esa época, ¿no? Entonces, al final, híjole, es que te lo tengo que preguntar porque ¿cómo le hace una figura pública, sobre todo en ese momento en donde fuiste parteaguas, para lidiar con los detractores, para lidiar con los comentarios negativos? No sé, porque al final, bueno, pues ahí estabas empezando y supongo que no lo vivías en ese momento como lo vives ahora que pues tienes mayor madurez, seguridad en ti misma, etcétera, ¿no? Pero cómo a ver, vamos a conjugar estas dos cosas, ¿no? O sea, en ese momento tenías pues miedo, no estabas segura de poder, tú misma estabas probando. Y obviamente cuando hay esa inseguridad, cualquier comentario externo automáticamente hace mella. O sea, automáticamente te refuerza en ese momento que no puedes, que no eres suficiente, que no. Entonces, ¿qué pasaba con el diálogo interno de Janet en estos primeros momentos de la mujer? No, que en ese momento no se llamaba la mujer actual, ¿cómo se llamaba? El El mundo de mundo la de la mujer, el mujer. mundo de la mujer. ¿Qué pasaba con Janet en esos primeros momentos en donde había esta lucha entre lo que te decías tú, lo que te decían afuera? ¿Cómo lo viviste y cómo pues, le diste la vuelta? No fue fácil, fue bastante complicado, pero tuve siempre el apoyo de estas mismas dos personas, Jaime Almeida y Carlos González Cardoso. Terminábamos los programas, nos subíamos, Jenny Capuano, Marco Tulio García y yo, nos subíamos a la oficina a platicar lo vivido, porque además lo hacíamos en un teatro estudio con público. Los primeros programas eran con público y venía la gente y entraba al XW en ayuntamiento. Entonces yo terminando la emisión, llegaba con don Carlos y lloraba, lloraba. Y le decía, llegó este mensaje, nos daban, porque era, la comunicación, pues no era como ahora, era el teléfono. Teníamos allá a nuestros telefonistas y después empezaban a llegar cartas. Y cuando yo subía le decía a don Carlos, mire, ay, es que mire, quieren seguir escuchando las radionovelas, ¿qué vamos a hacer? Pues claro, es que eran más de 50 años de que la gente escuchaba sus radionovelas, como la costumbre, ¿verdad? Y les presentas algo pras, diferente. Y me decía Carlos González Cardoso, ajá, sí, te escucho. Sí, hay gente a la que no le está gustando. Tenemos que hacer cambios, tenemos que ir haciendo modificaciones, pero te quiero mostrar todo esto. Y me mostraba la gran cantidad de llamadas, que esas eran infinidad de veces más que las que decían que no les gustaba. Y me decía, pongamos en la balanza. Claro, el público es para escucharlo. El público siempre tiene la última palabra. Vamos a seguir, vamos adelante y vamos a ir entendiendo lo que el público quiere decir y haciendo los ajustes necesarios, pero ve acá lo que está diciendo también la gente. Y empezaban a llegar cartas y empezaban a llegar, y el programa va para arriba, para arriba, para arriba, y entró un patrocinio que fue para nosotros muy importante. Cuando un cliente voltea a ver lo que estás haciendo y compra el programa completo, Pamela,
un autoservicio muy importante y compra las 2 horas de programa y nos dice, nada más que queremos que tú seas la imagen del autoservicio y queremos que los comerciales sean en vivo, que las ofertas y todo lo que hay en el autoservicio, entonces vamos a crear personajes y tienen que actuar los personajes entre Jenny y tú y no sé qué, y empezamos a inventar los infomerciales. Entonces yo hacía el programa, estaba sentada a las 3 horas, porque los 2 minutos comerciales eran comerciales en vivo de la tienda de autoservicio. Y empieza a funcionar muy bien y se queda ese patrocinador 13 años con ¡Ay! nosotros. ¡Qué emoción! Ajá. Entonces, lo que en un principio era los no, eran una cantidad que no podía ser tan tomada en cuenta. Siempre las leí, siempre las atendí y siempre respeté ese punto de vista, pero ya sin que me afectara, siempre me sirvió para mejorar el programa y sopesar en la balanza, como bien me dijeron los expertos en radio. Lo que estaba pasando es que estábamos haciendo una disrupción y cuando eso ocurre, pues hay que estar, vaya, afortunadamente con lo que se pueden meter, ¿con qué es? Con tu trabajo profesional. Ujú, Y Pamela, sabes que nunca he dado otras cosas de qué hablar, nunca, claro. porque Janet Arceo Maldonado y Janet Arceo siempre han estado en una línea de trabajo, nunca he dado escándalos, nunca me he prestado a ninguna cosa que pudiera dejar una nota oscura en una revista, afortunadamente, eso es muy importante en mi trayectoria y entonces a la gente le puede gustar o no lo que haces y está en su derecho de decir si le gusta Claro. o no le gusta. Y el cuadrante también es amplísimo y hay gente que Ujú, dice, el programa de Janet Arceo yo no lo escucho, tiene 39 años, jamás lo he escuchado ni lo voy a escuchar, pero también tengo está bien. personas Exacto. que me dicen, y está bien, y también tengo personas que me dicen, mi mamá te escuchaba, yo decía, ya tienes a Janet escuchando, ya la estás escuchando en la radio. Dice, y ahora yo estoy casada, ya yo te escuché después toda mi vida y mis hijas ahora te escuchan. Entonces ya son generaciones, porque nuestra Claro. misión ha sido la misma, no la hemos cambiado, hemos Pero fíjate ido qué bonito. transformándonos. Te has ido transformando y has ido creciendo junto con tu audiencia, ¿no? Pero oye, ahorita que decías, bueno, es que hay gente que no nos ve, pues sí, ni Dios tiene toda la audiencia, ¿no? Ni Dios tiene toda la audiencia. Esa Claro, es y la está realidad. bien, y está Exacto. bien. Qué Sí, sí, sí. importante es eso, y respetarlo. Claro, y te voy a decir una cosa y voy a aprovechar este espacio porque es justo, ¿no? Es justo decirlo. Yo tengo la fortuna, además de conocerte como profesional, de aprender de ti, de tu talento, de tu manera de hacer las cosas, de precisamente tu perfeccionismo, profesionalismo. También te conozco como ser humano, ¿no? Y la verdad es que mi experiencia con muchos comunicadores, porque he tenido la bendición de ser invitada a diferentes programas y de hacer equipo con muchas otras personas en el medio. Janet, no puedo decir lo mismo de toda la gente, o sea, al revés, hay gente que yo de pronto admiraba mucho y que cuando me tocó conocerlos en persona se me cayeron del pedestal, o sea, gente que yo hoy digo, caray, hubiera preferido no conocerlos nunca y haberme quedado con la idealización que tenía de esta persona. Y yo creo, es más bien no lo creo, estoy segura que eres de las personas más congruentes que tiene el medio. O sea, realmente eres una mujer que vive un estilo de vida como el que pregonas. O sea, has utilizado, y está bien decirlo así, ¿no? Tu programa también como una escuela de vida. Tú llevas a cabo lo que aprendes de los diferentes especialistas, todo lo que tú también vas estudiando y lo vas implementando a tu vida y te vas demostrando que la información que aportas es verdaderamente valiosa. Y eso es una gran diferencia y te lo quiero decir ahora también en el marco de tu aniversario, que te admiro mucho también por eso. Gracias, Pamela. Lo que dices me hace sentir muy bien porque eso lo intento todos los días. Es real. Para mí el programa ha sido una gran escuela y no tengo forma de pagar o de agradecer bajo ningún precio. Además, todos los colaboradores vienen así, colaborando. Ninguno cobra un solo centavo. Y es más, hay otros que cuando tienen un curso o un algo, pagan
para que se haga una mención en el programa del curso que van a tener, porque pues estoy en una estación comercial y bueno, pues también este Grupo Fórmula se sostiene de todo De eso, eso ¿no? viven, claro, Por claro. supuesto, y es natural, pero debo decir algo, los colaboradores vienen a dejarnos lo más actualizado de sus temas y yo digo, ¿en qué universidad aprendo todo eso? No. Es una súper escuela para mí y claro que lo que dice Margarita Chávez lo hago y me tomo sus productos y entiendo que si medito me siento mejor y cuando empecé a meditar dije, de lo que me había perdido, qué bendición. Y cuando me doy cuenta que puedo también empezar a vivir el agradecimiento que antes, la verdad, yo no lo hacía. Lo empezamos a decir en el programa en la voz de nuestros especialistas y digo, esto por algo me lo están diciendo, y ya coincidió con este otro y con este otro. Y empiezo todas las mañanas con agradecimiento y se transforma mi vida, Pamela, como ha ocurrido con muchos otros radioescuchas. Dijo, claro que funciona, como tocar mi glándula mamaria, no importa la edad que tenga, y detectar cualquier cosa, porque lo aprendí en el programa y sin miedo lo toco porque sé que si algo encuentro a tiempo lo vamos a poder atender y podría ser una sobreviviente porque el cáncer puede llegar en cualquier etapa de la vida, pero también sé que si de repente me alacio el cabello y le hago caso a Pupi, cambio la imagen, puede ser padre, que cumplir 60, 65 o más años no quiere decir que me ponga jorobadita, a menos que yo deje de hacer ejercicio, a menos que yo me sume años, que los años no creo que sean cuestión cronológica, sino que son cuestión mental. Y yo he ido llegando a la edad que tengo y no puedo decir que soy una vieja, porque no lo soy de corazón, soy una mujer de 66 años que vivo mi edad con una alegría, con una vitalidad, con una emoción, con mi amante, que debo decirles que sí, ahí sí, no puedo. Pamela, ¿esto no te lo había dicho o sí? No Tengo sé un qué. amante desde hace mucho tiempo Ujú. y si no tienen uno, consíganselo, porque tener un amante hace que te levantes con ánimo. Tener un amante te invita a que te bañes temprano después de hacer ejercicio, que te perfumes, que desayunes rico y que estés de buen humor. Un amante es fundamental y lo traje, es este. Para mí es el micrófono. Y tú puedes ser, para ti puede ser, no sé, tu trabajo, tu familia, puede ser, no sé a qué te dedicas, pero si a lo que te dedicas es tu amante, si es tu profesión, no trabajas, te despiertas emocionado, vives emocionado, inventas, creas, sonríes, agradeces, bendices. Esa es la verdad, Pamela. Esa es la verdad, definitivamente. Y como dices tú, es cuestión también de todos los días ir aprendiendo, ¿no? A veces creemos que no tenemos un amante porque no tenemos una pareja. Y de pronto nos damos cuenta que nosotros, nuestras pasiones, nuestros gustos pueden convertirse en nuestra mejor pareja o que podemos estar solos sin sentirnos solos, ¿no? Toda una serie de paradigmas que vamos rompiendo con el tiempo. Pero aquí viene la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque claramente conforme vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo cosas de la vida, viéndola desde otra perspectiva, pues a mí me ha pasado, no sé a ti, Janet, no sé si lo tengas como consciente, que también te das cuenta que traes programas mentales, ¿no? Esos que desde que estabas chiquita, de repente tu mamá te puso un gran programa mental que es el sí puedes, qué bendición. Pero también de pronto, y no porque sean malos padres o malos maestros o malas figuras de autoridad, ¿no? Pero al final cada quien hace lo mejor que puede desde los recursos que tiene, pero a veces también heredamos o nos implantan creencias que más que ayudarnos a salir adelante, parece que nos retienen o que nos hacen constantemente autosabotearnos. ¿Qué creencia te viene a la mente que en algún momento de tu vida hayas superado o más bien la hayas cambiado y que al cambiarla cambiara tu vida para bien? Uy, pues ya he soltado varias en la charla. Yo creo que el miedo al ridículo, eso Ah, qué que interesante. Uh -huh. todos hemos sentido alguna vez,
hemos sentido miedo a hacer el ridículo. Y quizá mi mamá era una persona así, mi mamá era de las que se levantaba temprano, se arreglaba, ella siempre quería verse bien, y eso me lo enseñó y lo agradezco muchísimo. Hablo mucho de mi mamá porque fue con quien más conviví y tuve un papá presente afortunadamente, y tuve un papá, muy papá, pero trabajaba todo el día y él se iba, y a él le agradezco muchas cosas lindas como la honradez, todos los valores, estos valores que me dejó él tan claros, y que los trato de vivir todos los días. La honestidad, fue un hombre honesto, íntegro, pero a carta cabal. Pero ese miedo al ridículo, yo lo sentí en una ocasión, porque te decía que yo hacía playback, y entonces la voz era como de ardillita. Y eso iba muy bien cuando yo tenía 5 años, 6 años, 8 años, todavía 10 años. Yo me acuerdo muy bien que a los 11 años hice un playback en un evento en el que, cuando bajé de hacer el playback, le dije a mi mamá: es la última vez que yo hago playback, porque ya no me queda la voz de ardillita, porque yo estoy ya convirtiéndome en un adolescente y acabo de sentirme ridícula. Eso que yo hacía y que llamaba la atención, creo que ya no es el momento de hacerlo. Y mamá lo respetó. Entendió que yo me había sentido mal en el escenario. Pero entonces entró la otra, ¿y ahora qué voy a hacer? No todo en la vida es hacer fonomímica y tener voz de ardillita. Y tuve que reinventarme. Ahí tuve que empezar a usar más mi voz, y en esa transición entre niña y adolescente, que en ese tiempo, cuando digo, les hablo ya les he dado más o menos años para que se den cuenta de esa época, que no era como ahora, que hay ropa para adolescentes y no, ahí era el brinco de niña de calcetas que usabas hasta los 14, casi 15 años, ya convertirte en señorita cuando ni siquiera llenabas el brasier, pero pues era así era. Y entonces, en ese tiempo dije, pues explotar más la voz, y empecé a hacer más doblaje y empecé a hacer más locución, hasta que ya regresé a hacer otras cosas a la televisión, pero ya era una mujer de 18, 19 años, joven, pero ya me podía vestir así. Pero creo que ese fue uno de los momentos complicados y todos tenemos miedo a hablar en público, por ejemplo. ¿Por qué no lo haces? Porque tienes miedo a hacer el ridículo. Tienes pena, te da una sensación muy especial, y tienes o que prepararte para vencer eso, o darle la vuelta y reinventarte y hacer otra cosa, porque eh, aunque creo que no se quita eso, lo puedes superar más fácilmente, Pamela. Sí, totalmente. Yo creo que al final, pues el miedo al ridículo, pues es como hermanito del el miedo per se. Y pues son simplemente una advertencia del cuerpo, ¿no? Que está sintiendo que en ese momento, porque el cerebro así es exagerado, ¿no? Es mi vida está en peligro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cerebro sabe que somos seres sociales y que si no somos No, personas que podemos convivir o gustarle a las personas a nuestro alrededor, el cerebro automáticamente piensa que nuestra vida está en riesgo, que si no podemos pertenecer, entonces nos vamos a morir de hambre, no vamos a tener oportunidades, no vamos a salir adelante. Entonces, ese miedo a hacer el ridículo, ese miedo a dejar de pertenecer, a dejar de gustar, es completamente normal. Pero qué importante esto que dices, o sea, es como en el momento en el que lo identificas, como todas las emociones tienen una función, no hay emociones buenas ni malas. Estoy sintiendo en este momento miedo a hacer el ridículo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, voy a ser víctima de mi miedo a hacer el ridículo y entonces acabar haciendo el ridículo porque no me preparé. Porque el miedo es solamente el qué puedo hacer, como bien dijiste, para poder sentirme más seguro. ¿Cómo puedo prepararme? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué necesito tener en mi haber o en mi herramienta, en mi caja de herramientas para poder hacerle frente a esto? O si no, de plano, o que decir, por aquí no, y darle le la vuelta y cambias. reinventarte, ¿no? Me encanta esto que dices, qué importante porque todos pasamos por ahí. Janet, finalmente,
Si tú pudieras darle un consejo a esa mujer que hace 39 años estaba empezando su vida profesional con un poco de miedo, con esta incertidumbre de qué iba a pasar, ¿qué consejo le darías a esa mujer? ¿Qué le diría a Janet de ese tiempo? Yo le diría, tienes todo, y si están creyendo los demás en ti, es por algo. No lo dudes. Tú di que sí y ahora prepárate como si fuera lo último que fueras a hacer, sabiendo que es lo primero que vas a intentar en este nuevo camino que te pone la vida enfrente, en donde sin dejar de hacer las demás cosas que estás haciendo y que son exitosas, ahora se abre esta oportunidad y las oportunidades hay que aprovecharlas. Y un favor, no dejes de ser tú, no dejes de comunicar desde tu corazón, porque cuando estás frente al micrófono y ahora ya no estás representando un papel como actriz, sino estás representándote a ti misma, sigue siendo tú. No trates de disfrazar lo que quieres decir, sino sé tú. Si le gusta a la gente, padrísimo. Y si no le gusta, pues a lo mejor fue un muy padre intento y se abrirán otras ventanas, pero no le niegues la oportunidad a esto que se podría convertir en algo importante en tu vida profesional y personal. Eso le diría con mucho amor a esa Janet que tenía tanto temor de decir que sí a ese programa que le estaban poniendo en sus manos y que ahora se ha convertido, y te lo digo de corazón, Pamela, en mi motivo para estar feliz, para seguir aprendiendo, porque en ese programa aprendí también y sigo aprendiendo que ahora me hace falta darme tiempo a mí, porque me he dedicado a trabajar mucho, y ahora ya tengo más tiempo para poder estar conmigo, Pamela, y eso lo digo en el radio cada vez más porque lo hago más y sí funciona. Qué profundo, qué cierto y qué delicia escuchar tu historia. Gracias por abrir el corazón, gracias por compartirnos esto aquí en Súbele a 11. Es muy importante para nosotros, ¿no? Para todos aquellos que te vemos ahí arriba, cumpliendo con tu sueño, siendo feliz con tu amante, ¿no? Darnos cuenta que eres un ser humano que también ha tenido miedos, exacto, que también ha tenido inseguridades, que también ha tenido que reinventarse, que ha tenido que cambiar, que ha tenido que encontrarse, porque entonces nos motivas a que si estamos pasando por un momento difícil, que pensamos que es el final y que no hay una luz al final del camino, por eso digo, todo lo que nos pasa en la vida es un 10, es perfecto para el aprendizaje que nuestra alma tiene que tener. Subirle a 11 tiene que ver con tomar al toro por los cuernos y decir, si esta situación no me está gustando, ¿qué puedo hacer yo para transformarla en aquello que quiero vivir y construir mi experiencia de vida? Así que gracias, Janet. Y Janet. ahí le subes a 11, ahí le subes a 11. El extraordinario. Gracias, Pamela. Mi cariño siempre para ti y gracias por habernos escuchado. A todos un beso. Gracias, Janet. Pues ya saben que este episodio y los demás los pueden encontrar en www.subelea11podcast.com y también pueden estar pendientes de todas las transmisiones los miércoles a las 10 de la mañana a través de las redes sociales de Radio 13 Digital. Soy Pamela Yan, esto fue Súbele a 11. Chao.